la más remota idea de cómo empieza una novela. En algunos casos es por el título, ¿no? En algunos otros porque siento la necesidad de decir algo que no se ha dicho, y por supuesto, ya que uno lo dice, se descubre que todo el mundo lo ha dicho antes. He intentado el pastiche, la narración directa, el abominable flujo de la conciencia, las entradas de diario, la narración epistolar, y se me sigue escurriendo entre los dedos como un puño de canicas. También hay una cosa geográfica, ¿no? Hay ciertas geografías que me parece importantísimo que sean retratadas, ¿no? La de la Ciudad de México, por supuesto, ¿no? Ciertas zonas de Veracruz, bueno, todo lo que hay entre Maltrata y Orizaba, que es probablemente el punto más bello del universo. Me levanto como a las 6:30, me baño y hago el desayuno. El bebé se despierta más o menos a la misma hora, entonces vemos una caricatura. Y ya en eso se levanta el grande y empieza el caos de la escuela que dura, pues hasta que dejo a Miquel en la escuela a las 8 de la mañana o al 10 para las 8. No, la verdad es que a las 8 me vengo a trabajar aquí al estudio. Y bueno, respondo la correspondencia de todos los días, que es infinita, y me pongo a trabajar como hasta las 12. Cuando salgo a almorzar, compro los periódicos, los reviso almorzando y regreso a trabajar. Los días en que me tocan los niños me salgo de aquí a las 2 y ya dedico la tarde básicamente a ver caricaturas o béisbol. Y los días en que los niños le tocan a mi mujer me quedo trabajando hasta las 5. Toda la vida he tenido periodos en los que hago trabajos en oficinas y periodos en los que de una u otra forma me arreglo para solo escribir. La felicidad sorpresa de este último periodo de la vida en el que solo estoy escribiendo desde octubre del año pasado es precisamente la reaparición de los niños en mi vida, ¿no? Mi mujer es el editor, ¿no? Es decir, es la persona que mejor conoce los libros, los conoce de principio a fin, o los padece de principio a fin. Y además es una buena editora, entonces ayuda mucho. Sobre todo vio crecer los libros, ¿no? Ciertamente hay un momento en el que ella se separa por completo del proceso, que es una vez que el editor tiene el libro, y los resultados finales pues involucran la opinión de muchísimas personas. Pero ella es, digamos, como el lector original de todo lo que escribo. Y también la única opinión que me preocupa realmente. Cuando a Tania no le gusta el libro que estoy haciendo, sí me deprimo. Mi espacio de trabajo es un departamento muy chico en el que cabía una familia apretada, pero en el momento en el que el equipo entró en proceso de expansión, pues nos tuvimos que mudar. Y la verdad es que negocié una renta muy razonable con la casera. Entonces, bueno, sigo trabajando aquí. Escribir en casa es muy complicado con 2 niños. Y además sí tengo la manía de tener un espacio aparte. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Wolfer y esto es Facultad de Diálogo. Estamos hoy en la Sala Carlos Chávez, en el Centro Cultural Universitario, y me acompaña el escritor Álvaro Enrique. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Lorena. Y pues gracias a nuestro público que nos acompaña aquí en la Carlos Chávez. Álvaro, casi siempre has vivido en Coyoacán, naciste aquí en el DF, y me han dicho que eres un coyoacanense radical. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Esta es la pregunta con la que siempre empezamos los programas. ¿Cuál es la primera imagen que tengas grabada de tu infancia? No nací en Coyoacán, crecí o viví los primeros años de mi vida en la colonia Nápoles. Y vivíamos ahí en un edificio en la calle de Augusto Rodin y teníamos un perro de nombre muy imaginativo que era el Pelusín. Y el Pelusín un día se escapó y lo atropelló un camión.
todavía no había ni Ruta 100 por entonces, ni delfines. Esto es un recuerdo muy remoto. Entonces, mi primer recuerdo de la vida es mi padre tirando el pelusín a la basura. O sea, no lo enterraron, No, no, lo no, tiraron a bueno, la pues basura. era la colonia Nápoles. Bueno, no sé, en el parque de la esquina, algo. No hay parques en Bueno. la esquina. Había un camellón, pero era un camellón bastante delgado, entonces, y no teníamos pico para romper el concreto. Entonces, bueno, hubo que tirarlo a la basura y lo que recuerdo es eso, la ansiedad de que si yo me escapaba rumbo a la tiendita a comprarme un refresco y me Podías acabar en la atropellaba un basura. camión, me iban a tirar a la basura al final, ¿no? Hace poco se nos murió un gato y bueno, tuvimos que fingir un ritual de enterramiento, que en la Conchita tampoco se puede, es ilegalísimo, pero bueno, tuvimos que hacer algo ahí con los niños para evitar ese tipo de primer recuerdo. Pero lo tiraron a la basura de cualquier forma. No, ahora existen toda clase de servicios sanitarios, entonces saqué al gato en una mortaja así muy elegante de la casa y en el coche lo eché en una bolsa de plástico, lo llevé al veterinario y me devolvieron una urna muy elegante con su nombre grabado. Y ahora tenemos ahí la urna y no sabemos qué hacer, entonces si alguien tiene algún tipo de cementerio de mascotas, yo le compraría acciones. Ninguno de tus padres trabaja en los terrenos ni del arte ni de la literatura, hasta donde entiendo, y sin embargo tú y tu hermano se dedican a escribir. ¿Cómo fueron tu infancia y adolescencia? ¿Estabas cerca de las letras, del arte, o fue más bien una adolescencia e infancia normal, quién sabe exactamente qué sea eso, alejado del arte? Sí, mis padres mi padre es abogado, era funcionario público, y mi madre es química y trabajaba en el seguro. Entonces éramos una familia de clase media promedio clásica, la clásica familia de departamento del DF. ¿No? Mi papá trabajaba en una oficina en lugar de manejar un taxi, que supongo que sería, digamos, la media clásica de la clase media chilanga. Pero no éramos definitivamente no éramos una familia que perteneciera a los medios ilustrados. Yo empecé a escribir muy joven, pero siempre fui una especie de outsider. No fui a las escuelas correctas para ser escritor. No tenía amigos escritores. Y mi padre era lector y mi madre también hasta cierto punto, ¿no? En un país en el que se lee poco, ambos eran lectores y mi padre era un muy buen lector. Y tenía una doble afición, una muy buena, que era la de leer novelas en las noches, y otra muy mala, que era la de viajar como locos en un American Azul que teníamos. Entonces, bueno, los viernes, tú sabes cómo son los horarios del gobierno en México. O sea, la gente sale a trabajar a las 10, 11 de la noche y los viernes a esa hora agarrábamos carretera y nos íbamos a conocer algún punto del país, que muchas veces estaba en Morelos, pero otras veces podía estar en Nayarit. ¿No? Entonces, bueno, nos pasábamos los fines de semana en el coche y mi padre nos contaba, por cierto, sin censura, ahora me doy cuenta, ahora que yo tengo hijos, las novelas que estaba leyendo, yo creo que para mantenerse despierto. Entonces, bueno, ya esto te convierte en carne de académico gringo, porque ya se puede hablar de oralidad. La verdad es que eso son puras tonterías, pero sí admiré yo siempre mucho la capacidad de nuestro padre de contar historias, y hablándolo con mi hermano Jordi, bueno, hemos concluido que de ahí viene eso, ¿no? La necesidad de enredar a la gente en una especie de mundo imaginario. Creo que eso produjo también una afición a los libros en todos nosotros desde niños, ¿no? Siempre fue una casa con biblioteca, al principio modesta porque era solo la de mi padre, y conforme nosotros fuimos creciendo, se convirtió en una auténtica biblioteca, ¿no? Porque al final ya había metros y metros de libros por todos lados. Pero no fue el sistema educativo, tengo esa impresión. Álvaro, a propósito de esta biblioteca en casa de tus padres, a la cual tu hermano y tú fueron añadiendo libros, Laura tiene una pregunta. Sí, pues platícanos un poco qué libros de esa biblioteca te gustan leer, cuáles te traen como un buen recuerdo, cuáles son tus favoritos, ¿no? Sí, tus hábitos de lectura son algo que se modifica mucho conforme vas avanzando, ¿no? Y son cada vez peores. Es decir, cuando eres cuando menos yo, cuando era muy joven podía leer mucho más de lo que puedo leer ahorita. Me podía mantener concentrado más tiempo.
y eran lecturas mucho menos especializadas. Yo me acuerdo que me impresionaron muchísimo unos libros franceses, traducidos, por supuesto, de un novelista que se llamaba François Drouin, creo. No, ni siquiera me acuerdo, porque eran de estos libros pop que se compraban en el supermercado, que se llamaba la serie El Rey de Hierro, creo. Y eran 5 o 6 novelas sobre la Francia medieval, en las que se contaba la historia de una familia real. Los Reyes Malditos se llamaba la serie. No sé si sean buena literatura o no, sé que los editaron recientemente. Y bueno, alguien tendría que leernos y decirnos si es algo que vale la pena de ser leído o no. Pero yo me acuerdo que siendo muy joven, eso implicaba una transgresión infinita, ¿no? Y además, bueno, cuando eres un joven, o muy joven, tu curiosidad está desenfocada, entonces lees lo que te cae, ¿no? Conforme vas madurando, te vas prejuiciando y tu espectro de lectura va siendo cada vez menor, aunque el campo en ese espectro, por supuesto, se abre más porque te vas especializando. Pero no, yo no diría que fui un lector de literatura dura. Pues yo me imagino que hasta la preparatoria o probablemente la universidad. Antes que eso, leía básicamente lo que me caía. Recuerdo que el libro que me cambió las perspectivas sobre lo literario, digamos, que me hizo pensar, wow, existe otro mundo, fue El Rojo y el Negro de Stendhal, que leí así en una especie de trance, ¿no? Febril, enloquecido. Y es un libro al que he recurrido a veces para dar clase, a veces porque sí. Y es efectivamente una novela maestra y uno de esos momentos en que se abrió la modernidad durante el siglo XIX. Pero las lecturas originales no eran precisamente literarias, ¿no? Era básicamente lo que cabía. Y bueno, el primer tomo de ese grupo de novelas de los Reyes Malditos, que era El Rey de Hierro, nos lo contó mi padre en uno de esos viajes infinitos hacia Jalisco, ¿no? Y ya después fue que recurrí al libro. También leí así, con una pasión, pero delirante, los libros de Carlos Castaneda, que bueno, durante un tiempo se pensó que no eran ficción, ahora ya se sabe que sí son ficción, ¿no? Pero bueno, cuando menos los primeros 4 de la serie, los que todavía publica el Fondo de Cultura Económica, los leí así furibundamente, ¿no? En 2 o 3 noches seguidas. Y ya después te vas convirtiendo en otra cosa, ¿no? Yo hoy día a lo mejor soy más lector de historia que de literatura. Indudablemente soy mucho más lector de poesía que de narrativa. Leo muchas novelas porque es mi trabajo, pero las leo así con un desdencito profesional, ¿no? Es lo que hago, no es que sea desdeñoso hacia el trabajo de los demás, ¿no? Pero tengo un lado del que vivo, que es crítico literario, y entonces, bueno, leo muchas novelas muy del día, digamos, y en las lecturas ya privadas prefiero leer poesía. Aunque tu primer libro publicado fue La muerte de un instalador, entiendo que ya habías escrito Virtudes Capitales, ¿no? Que se terminó publicando en el 98. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí. ¿Cuándo decidiste ya conscientemente dedicarte a escribir? Porque, bueno, decías fuera del aire que estudiaste comunicación y que no te sirvió de mucho. ¿Cuándo vino la decisión? De nada, los invito a todos a abandonar. No es cierto. El, lo tengo muy claro. Por ejemplo, ese primer recuerdo que les conté es inventado, porque no me acuerdo de nada. Entonces, la verdad es que no me acuerdo de nada. Me acuerdo de la mudanza de Coyoacán y el hallazgo de Coyoacán y tomar la decisión de pertenecer a la República de Coyoacán, que es mejor que en la que viven ustedes. Pero tengo muy claro que, bueno, yo estudié periodismo como toda la gente que no sabe nada qué va a hacer, y tenía ya más o menos un destino ahí. Es decir, es relativamente fácil conseguir un trabajo en un medio como redactor. Trabajé un tiempo en un periódico, después me cambié a una estación de radio. Y sí recuerdo muy claramente que un día caminando por la colonia Insurgentes Mixcoac con una novia que tenía. ¿Qué se llamaba? Lorenza. Lorenza. Era muy buen nombre, por cierto. Íbamos caminando por la calle de Cádiz y teníamos que cruzarla para llegar a casa de otro amigo que ahora es un famoso fotógrafo. Por entonces todos éramos unos chavillos buenos para nada.
Entonces, yo había pasado por un proceso de crecimiento que implicó una beca durante un año en Europa, una serie de cosas, y siempre quise ser escritor, pero me parecía francamente imposible. No ves cómo entrar cuando eres joven, ¿no? Total, íbamos caminando por ahí y de un lado de la calle, pues yo estaba convencido de ser periodista, casarme con esta mujer, tener hijitos, un perrito que se llamara el Pelusín y al que no atropellara El ningún Pelusín camión. 2. Ajá. Y al cruzar del otro lado de la calle de Cádiz, dije, podría ser escritor, debería de ser escritor, es lo que siempre quise ser. Ujú. Y mi primer acto fue cortar a esa novia, lo cual estuvo un poco mal, pero, pero creo que es una decisión vital, pues. Ujú. Y una vez que la tomas, las puertas se empiezan a abrir, ¿no? De eso sí me acuerdo, pues, muy específicamente. Y al poco tiempo empecé a escribir en un periódico que ya no existe, que se llamaba El Nacional. Ujú. Luego empecé a escribir en Vuelta y ya me convertí en una escritor. especie de escritor profesional, ¿no? Ujú. Hay esta aura sagrada en el arte que es en realidad odiosa. Ujú. Yo lo que quería era vivir de ese trabajo. El proceso creativo, suelen decir, ¿no? La verdad es que yo no tengo idea de cómo funciona eso. No. Es el momento de mostrar que uno es un héroe del arte o algo más que un carpintero, ¿no? Pero la verdad es que yo no tengo un proceso claro y no sé de dónde viene. Tengo ganas de decir algo, ¿no? O quiero contar una historia, sin ninguna densidad, solamente contar una historia o decir algo contando una historia. Tengo una idea que creo que puede ser contada a partir de eso. Y empiezo a trabajar a ciegas. Y hay un momento en el que todo cae en su lugar de manera misteriosa. Termino una novela un mes y generalmente la entrego a los editores ahí. La leo una o dos veces más y la entrego. Y después trabajo durante muchísimos meses todavía. De modo que lo que leyó el editor nunca es lo que levantó el tipógrafo, ¿no? En cualquier caso, en ese periodo muy largo, hay un momento en el que sigo trabajando y trabajando y trabajando en el texto, ¿no? Limando cosas, haciendo cositas. Y de pronto, y esto supongo que ya me pone más en la facultad de psiquiatría que en la de filosofía y letras, veo cómo en el original se levanta el texto y se ve de colores. Creo que la mayoría de los proyectos que uno empieza como escritor no cuajan. Lo que sucede es que no quedan registros, ¿no? Sería francamente idiota tener un archivo en la computadora que se llamara novelas sin cuaje, ¿no? Cuentos que fracasaron. No discuto los trabajos en proceso con mis contemporáneos, los discuto con mi mujer. Ella padece los libros de principio a fin, pero no, cuando los termino se los doy a leer a amigos, ¿no? Amigos que pues en general son colegas, editores o escritores. Generalmente editores no, porque ya tienen intereses, ¿no? Entonces ya no puedes hacer. Yo creo que a todos los escritores les haría mucho bien trabajar durante un periodo de sus vidas como editores para que vean los ridículos que se ven pidiendo una fama de futbolista o estrella de rock, que pues, por supuesto que no tenemos los escritores, ¿no? Empecé a escribir profesionalmente a los 20 años, antes. Bueno, a los 20 años entré al Nacional y ese mismo año empecé a escribir en Vuelta. Entonces es como llegar a la oficina, llegar a escribir. Otra vez, si crees en la mitología decimonónica del escritor como un constituyente de la patria, o en la romántica del escritor como un inspirado, pues es muy deprimente mi perspectiva, pero la verdad es que es mi trabajo. Por otro lado, es a mí un trabajo que me gusta. Hacer revistas me gusta y hacer libros me gusta. Ha sido mi pasión de toda la vida, es lo que he hecho, ¿no? Leer libros y revistas. Entonces hacerlos no me incomoda. La verdad es que soy una persona a la que le gusta trabajar. Estamos de vuelta en Facultad de Diálogo, en la Sala Carlos Chávez, y estamos conversando con Álvaro Enrigue. Álvaro, hablando ahora ya de tu obra, La muerte de un instalador que ganó el primer premio, bueno, el premio de primer novela Joaquín Mortiz en el 96, y hablábamos un poco de esto hace unos días. ¿Por qué elegiste un instalador en lugar de un pintor, que además es
justamente una disertación, la disertación con la que comienza el libro. Y en otras entrevistas siempre has dicho que tienes más amigos pintores o fotógrafos que escritores. ¿Tienes alguna como, digamos, relación especial con las artes visuales? Pues mis amigos eran pintores y no escritores, no es algo que haya elegido yo. Pues conforme vas creciendo, pues vas aprendiendo ese arte horrible, que es muy propio de los chilangos además, que es el reciclaje de amistades, ¿no? Tu vida va cambiando pues tu vida profesional va deformando tu manera de relacionarte con el mundo. Pero cuando era joven mis amigos eran artistas, no sé exactamente por qué, por esa razón por la que tienes amigos, ¿no? Que es que quedaron juntos en la escuela por algún motivo. Entonces, bueno, crecí yendo a inauguraciones de exposiciones, digamos, y no a presentaciones de libros. No, insisto, no fui a las escuelas adecuadas para ser escritor. Entonces, lo que entonces se llamaba los pandrosos, que eran los intelectuales de la escuela, pues como querían ser artistas, pues terminé más cerca del medio del arte que del medio de la literatura. Eso ha cambiado, ¿no? Mi mujer es pintora, entonces de algún modo sigo más o menos cerca de ese mundo, pero no con la intensidad con la que lo hice de joven. Por otro lado, pues, los escritores que escriben de escritores, pues producen una fatiga extraordinaria, ¿no? Es como un abogado haciendo derecho para abogados, es una monstruosidad. Hubo un tiempo en que pasaban en la tele un anuncio en el que anunciaban un supercuchillo que cortaba otro cuchillo. Bueno, en el anuncio se mostraba, este cuchillo es tan poderoso que corta otro cuchillo. Es una monstruosidad, ese anuncio me cambió para siempre, todavía me despierta en las noches recordar esa imagen. Entonces un escritor que escribe de escritores es un poco así, ¿no? Sí, no, pero la pregunta era ¿por qué un instalador y no un pintor? Ah, perdón. Perdón. Porque es mucho más interesante el Digo, sobre género. todo porque además hay toda una relación con el coleccionista, sería, digamos, más habitual tener un coleccionista de pintura o de escultura que de instalación, que incluso a la fecha sigue siendo una cosa más o menos insólita. Sí, hay menos, bueno, en general hay pocos coleccionistas en México, en el DF casi no hay, ¿no? Más bien están en Monterrey. Y efectivamente lo que coleccionan son cuadros porque tienen más valor de cambio, ¿no? Ahora tienen un poco más que entonces. En el México de mediados de los años 90, pues ser instalador era tan inteligente como dispararse una pistola en el culo, ¿no? Es decir, no había manera de vivir de eso. Yo creo que sigue sin haber manera, pero... Sí, pero ahí van, ¿no? La cosa, la escena ha cambiado, hay una cierta internacionalización. Y luego escribir sobre un pintor, hombre, pues es algo que Yáñez hacía. Y Yáñez era nuestro bisabuelo, era priista, era un viejo ahí que daba discursos, fue ministro de Educación Pública. Todo lo que pues, a mi generación le horroriza. En cambio, escribir de un instalador era algo que no se había hecho. No es que haya pensado en la novedad al escribirlo, pero era un fenómeno nuevo en la Ciudad de México. ¿No? Había una cierta tradición, pero que le preguntaras a alguien, ¿tú qué haces? Yo hago instaladores, pues eso era nuevo, o era nuevo para mí, cuando menos, y me permitía, pues, hablar de la sociedad mexicana en ese momento, que era de lo que me hubiera atrevido a hablar. Nunca he sido crítico de arte, estoy más o menos al día, pero no me atrevería a escribir de arte, pero sí puedo hablar, en cambio, del medio intelectual mexicano, y qué mejor puerta que un tipo nuevo de artista. Justamente cuando hablábamos hace unos días, dijiste que la muerte de un instalador se ubicaba pues, muy claramente en los 90, después de la crisis del 94, y que buscabas retratar ese momento, ¿no? Pero yo creo que hay aspectos que develas que no se restringen nada más a ese momento. Tú buscabas hacer una especie de crítica irónica del sistema mexicano en el que todos participamos, todos creadores participamos voluntaria o involuntariamente, entonces y ahora, porque puede ser que las características hayan cambiado un poco, pero seguimos todos formando parte de este sistema, ¿no? ¿Había una crítica? En el fondo todos somos priistas, ¿no? Pero por entonces no lo sabíamos. Pensábamos que el problema era pensábamos que todo era culpa del PRI. Ahora sabemos que el PRI era culpa de los mexicanos, pero entonces no lo sabíamos, ¿no? Y sí, había una especie de rebeldía también de al que no le ha tocado, ¿no? El año pasado me vi en la bochornosa situación de reescribir La muerte de un instalador, porque además es una novela que escribí muy joven.
Entonces, bueno, volví, en lugar de editarla, la escribí completa otra vez, siendo fiel al original, pero pues, por entonces no tenía ni gramática ni nada. Y la escribí con una beca del Sistema Nacional de Creadores. Y La muerte de un instalador lo que hacía era pitorrearse del hecho de que los artistas en México solo pueden vivir si son becarios. Pues la realidad siempre gana, ¿no? Así es. Lo más que uno puede hacer, creo, es decirlo, ¿no? Ponerlo en la mesa para pues, que el problema ético no esté ahí, ¿no? Que sea una cosa clara y transparente. Pero sí, al final es un sistema pues, del que todos formamos parte, el mundo del homenaje, el guayabazo, ¿no? La escalerita por la que vas subiendo, y que es muy fácil criticar de joven porque pues, todavía no agarras el primer escalón, pues ya que eres grande, pues ni modo. Ya que estás arriba. Ahora nadie lo dice. La perspectiva cambia. ¿No? La perspectiva cambia. Nadie lo dice y así es. Creo que habría que decirlo y así empezaría a ser saludable. Álvaro, como ya decíamos, La muerte de un instalador ganó un importante premio y Marlene te quiere preguntar acerca de este premio. Sí, mi pregunta es, ¿qué tan influyó el ganar este premio en tu carrera? Pues como siempre y en todo tienes que pensar en el contexto, ¿no? Los premios literarios siempre impulsan una carrera mucho porque fuerzan a los medios a decir algo, ¿no? Eso no quiere decir que haya más lectores, quiere decir que sales en la tele y tus padres están más orgullosos de ti. Pero cuando cuando me saqué este premio, no, creo que era el 96, 94, no me acuerdo. 96, 96 ficha, era. Sí. Estábamos en el apogeo de la crisis de 94, que los que no la vivieron no tienen manera de recordarlo, pero fue un mundo en el que todo el mundo perdió su trabajo en 2 semanas y nadie lo recuperó en un año, ¿no? Fue una cosa espeluznante. Entonces, bueno, las editoriales dejaron de publicar autores jóvenes por razones obvias. Y cuando salió este premio era la única manera de ser publicado si eras menor de, digamos, 30 años. Entonces, bueno, el premio causó un gran escándalo por eso, tuvo muchísima prensa, porque durante 1 o 2 años no se había publicado ni un libro de ni un joven, y a lo mejor iban a tardar otros 2 o 3 años en poderlo hacer las casas editoriales. Eso terminó siendo no tan bueno para mi carrera, porque yo creía que publicabas un libro y al día siguiente hacías una gira por el país y te llenaban auditorios y te entrevistaban de los periódicos, que pues es una visión completamente deformada de la realidad. La verdad es que ser escritor es un oficio pues de gente tímida, ¿no? y que tiene muy poco eco en la realidad social. Aquí en China, ¿no? Los mexicanos siempre se rasgan las vestiduras porque nadie lee novela. La verdad es que nadie lee novela universalmente. Entonces, bueno, fue un poco traumático sacar un segundo libro y ver que pues, no era Evita Muñoz Chachita, sino Álvaro Enrique. ¿No? Es decir, un señor que escribe libros, quién sabe por qué. Pero en ese momento, pues sí, produjo una especie de propulsión. Hipotermia, tu segundo libro de cuentos de 2005, es desgarrador, entre otras cosas, por el desarraigo con México, ¿no? Que tiene que ver con tu vida a Washington. Escribes, irse es mucho más laborioso de lo que parece. O relatos como Meteoros, en donde en medio de un tornado un padre sale a buscar a sus hijos. Hay una especie de tono personal o confesional. ¿En Hipotermia era tu intención? Sí, la idea era que fuera un libro absolutamente íntimo, lo cual no quiere decir que fuera verdad lo que se cuenta. Pues cuando acababa de salir el libro, me escribió un profesor de la Universidad de Utah, porque estaba trabajando con él. Y cuando me habló por teléfono me dijo, oye, quiero, pues, en primer lugar, solidarizarme con tu divorcio. Yo estoy pasando por la misma situación. Y yo le decía, los libros son cuentos, pues, ¿no? Sigo casado con mi mujer. Yo estaba pensando en lo que me impactó de la sociedad estadounidense. Ya ni siquiera me acuerdo, uno se pasa la vida hablando de libros que escribió hace 1000 años, editó hace 1000 años y no ha vuelto a leer, naturalmente. Entonces, la verdad es que ya no me acuerdo bien de cuál era. No se dedica a leerse a sí mismo, ¿no? Afortunadamente todavía no caigo en eso. Ya tengo una beca, no sé si vaya a leerme a mí mismo pronto, a lo mejor es lo que sigue. Pero yo lo que quería era reflejar la desolación de la vida en un país protestante, no tanto los Estados Unidos. A mí lo que me interesaba era el fenómeno religioso, a través de la desaparición de una familia, de la disolución de una familia. Creo que la única manera de contar eso es a través de un tono
confesional, es decir, que el lector tenga la sensación de que lo que está leyendo es una especie de diario de la decadencia de una vida espiritual, ¿no? El personaje, conforme se integra a ese mundo protestante, pues se va desintegrando él mismo porque creció con otro tipo de valores. Eso era todo. El tropo de la separación y la desolación pasaba muy bien en la forma diario, y entonces fue por eso que tomé la elección consciente de escribirlo así, que el libro tuviera esa forma. Álvaro, Gandhi, hablando del tono de hipotermia, tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Álvaro, yo quisiera preguntarte si en la obra de todo artista o en tu caso como escritor, siempre existe algo de autobiográfico en tus obras. Yo creo que sí, pero creo que lo autobiográfico queda más bien como un registro. Es decir, no está en lo que cuentas, o cuando menos no en mi caso, pero sí hay una especie de experiencia de la vida que va permeando necesariamente tu trabajo, ¿no? Eso creo que es más un registro, ¿eh? Tu vida va dejando una serie de huellas, ¿no? Entonces terminas escribiendo más bien con tus cicatrices, pero no se trata de hacer pornografía y contar lo que te pasó, ¿no? Sino más bien de convertir eso en otra cosa. La verdad es que uno tarda en darse cuenta de eso, ¿no? Yo no siempre escribo primero los libros y después pues alguien, que generalmente es mi mujer, se da cuenta de qué fue la historia real que estaba yo contando atrás, ¿no? Ahora, yo no creo en el psicoanálisis, ¿no? Soy una persona sin inconsciente, o cuando menos eso pienso, entonces por eso hablo de registro y no de algunas formas internas ahí que marcaran las cosas, ¿no? Creo que más bien hay unas experiencias que se vacían en el producto obra de arte. Y pasó un tipo que me pareció fascinante, que era una especie de dandy decimonónico, que pasó manejando un coche muy anticuado y lo dejó ahí aventado en la esquina y caminó rumbo a una de esas casas gigantes de Francisco Sosa. Era el instalador, lo supe desde el momento en que lo vi por primera vez, un hombre pertinente, correcto y simpático, siempre dispuesto a adecuarse a las circunstancias que se presentaran. Tenía, debo reconocerlo, gesto de artista. Guardaba largos silencios y se expresaba con calma. Y me pareció que ese tipo que acababa de pasar, a quien nunca volví a ver y que seguro estaba visitando una tía o algo, no sé, podría haber sido un coleccionista que decidiera, en lugar de coleccionar una instalación, coleccionar a un instalador. Las instalaciones y los performances que vienen en la novela son hasta cierto punto reales, ¿no? Las locaciones están cambiadas. Por supuesto que corren toda clase de rumores desde entonces, por supuesto que no hay un artista en el que esté inspirado Sebastián Baca, pero bueno, hay un performance particularmente ridículo descrito ahí que existió, nada más que sucedió en la UNAM y no en la alberca olímpica, como dice la novela. La del último indio en estado de pureza de los Estados Unidos no debería ser una historia difícil de contar, ni parece que albergara ningún tropiezo imposible de ser librado por un aficionado a decir unas cosas mientras cuenta otras. Pero hay algo en el relato o en mí que lo transforma en mercurio. Los primeros años que estuve en Estados Unidos, los primeros 2 o 3, estuve haciendo una maestría, la hice con mucha seriedad y seguía colaborando en medios aquí, entonces prácticamente no escribí ficción. Empecé a trabajar seriamente en el libro en el momento en el que ya el proceso migratorio me había hecho crisis. Entonces, bueno, escribí una novela corta completa sobre eso, ¿no? Sobre el asunto de ser blanco, qué es ser blanco latino en Estados Unidos, cómo la arquitectura es básicamente blanca, cómo se integra en los barrios, y todo eso montado en secciones narrativas, ¿no? En alguien que está contando su historia. La historia de Vidas Perpendiculares es la historia de un parricida que asesinó a su padre pues en la era de las cavernas, más o menos hace 34,000 años, y durante todas sus vidas ha estado purgando esa condena, es decir, ha estado volviéndose a enfrentar a su padre por una mujer. Es un libro que tira todo lo que puedo de la forma,
es decir, que estira el problema de la forma en la novela hasta donde pude llegar, pero que en términos de contenido es una novela muy novela que cuenta solamente una serie de historias que se me dieron la gana de contar. Las traen los cristianos durante la noche, a escondidas, como si a nosotros nos importara que vivan o mueran. ¿Qué son los cristianos? Las arrugas infinitas de su cara reconfiguraron en un gesto grotesco que pretendía representar sorpresa. ¿De dónde eres?, me preguntó. Que lo intrincado sea la forma, sin que se note. Si Hipotermia es un libro de cuentos que forman una novela al final, Vidas Perpendiculares es una novela que termina disolviéndose en un libro de cuentos. Estamos de vuelta con Álvaro Enrique en Facultad de Diálogo. Álvaro, siguiendo con Hipotermia, tú nos dijiste hace unos días que querías no hacer la misma narración del fenómeno de la inmigración que siempre se hace, ¿no? Del mojado que cruza el río. ¿Cuál fue tu punto de partida, tu visión? ¿Cuál es esa parte de la historia que tú sí querías mostrar, a diferencia de esta otra que ha estado ya tan documentada? Perdón. Cuando los bombazos de 2001, creo que fueron cuando chocaron aviones contra el Pentágono y el World Trade Center, tenía un amigo, el Chano, que hace cine, que vivía en Hell's Kitchen en ese momento, que es un barrio que está a 3 o 4 cuadras de donde se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas. Entonces, bueno, yo al saber las noticias le hablé por teléfono. Ese mismo día, cuando ya se pudo hablar por teléfono, ya era la tarde, no al saber las noticias, sino cuando volvió a haber líneas telefónicas. Y resultó que Chano y yo estábamos viendo los hechos de esa mañana por televisión. En mi caso tenía cierto sentido, porque vivía, no sé, a 10 estaciones del metro del Pentágono. Pero el Chano estaba a 2 cuadras de ahí, es decir, su coche estaba lleno de cenizas, los bomberos habían pasado por abajo. Y aún así vio por televisión esa cosa. Yo pensaba, hombre, en México pues hay que ir a ver al muertito y asomarte, a ver si te puedes colar a llevar un recuerdito de esa cosa tan trágica. No hay que hacer chistes, o hay que hacer pocos chistes en la vida. En cualquier caso, ese hecho me impresionó muchísimo. Esa cuestión de que la vida en los Estados Unidos es algo que sucede de manera diferida, ¿no? Que está mediatizada siempre, ¿no? Nunca tienes contacto con la realidad. No sé si ese fue el detonador del libro, pero ese fue uno de los momentos que me hizo pensar en qué forma debería de seguir. Y esa forma era que el autor se fuera distanciando de la realidad. Bueno, el libro empieza en México antes de que el autor migre a los Estados Unidos, y es un chilangazo que va a cantinas, que tiene una vida más o menos común, y conforme va evolucionando a lo largo de la historia, se va separando, se va desprendiendo de la realidad, hasta que la realidad ya no se identifica con él y él ya no se identifica con la realidad. Hablando ahora de Vidas Perpendiculares, que está a punto de salir, que es una disputa eterna entre un padre y un hijo por el amor de una mujer en esta reencarnación. ¿La idea de la reencarnación te interesó por sí misma o fue una herramienta literaria, una estrategia? Es una estrategia literaria, es decir, todo te interesa o no, pero lo que importa es con qué forma le quieres pegar al problema que estás discutiendo en el libro. Es decir, ¿qué quieres hacer? Yo siempre quise escribir un libro en el que hubiera tiempos simultáneos, en el que cosas que sucedieron en distintos momentos de la historia sucedieran al mismo tiempo. Entonces esta idea de las reencarnaciones me servía para hacer eso estupendamente, porque puedes pasar sin tránsito del pasado al futuro. Es esto que hacen en Lost, que lo hacen muy bien, ¿no? Que en un capítulo de Lost suceden generalmente 2 o 3 tiempos simultáneos. Yo tengo mucha admiración por la tele gringa, la verdad. Sí, no, pero es que me gusta mucho la idea de que nuestros referentes ya sean Lost y la tele y no aquel libro que yo leí. Sí, bueno, no sé quién, ¿no? también existe eso, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues es el discurso de nuestro tiempo también, ¿no? En un capítulo de Lost siempre hay cuando menos 2 tiempos simultáneos. Y esos 2 tiempos se comunican y la historia existe sola, que es en la medida en que me interesa este fenómeno,
la historia existe solamente en el cruce de esos dos tiempos. Es decir, el capítulo de Lost significa, en la medida en que se encuentran esos dos tiempos, chocan y ahí se produce el significado. Este tipo está haciendo esto porque en el futuro va a hacer esto, o porque en el pasado hizo esto. A mí ese era el fenómeno que me interesaba retratar desde hacía mucho tiempo, y además había trabajado ya en él un poco en una novela anterior. Y luego un día me encontré a alguien que pues, recordaba sus reencarnaciones, que es una amiga, una persona común que tiene un empleo y una familia. Y Está además consciente de sus vidas pasadas. de todo eso, de repente estás hablando con ella y se acuerda que, no sé, en Sumeria, en el año 3 antes de Cristo, Wow. se tomaron un té ella y tú, y además luego te cortaron la cabeza. Si eres escritor nunca te encuentras esas cosas, ¿no? Y una vez que la encuentras te tienes pero que agarrar del tema y sobre todo competir para que nadie te lo gane, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea. Álvaro, a propósito de esta relación que tú estableces entre Lost y Vidas Perpendiculares, Fernanda te tiene una pregunta. Me gustaría saber acerca de, por ejemplo, del libro que vas a sacar, el de Vidas Perpendiculares, si no has pensado, o sea, acercarlo hacia la televisión, o sea, que pudiéramos ver ese tema que es, como tú mencionaste, es como muy interesante, tanto la manera en que la estás contando en el libro, o sea, que tengamos la oportunidad de verlo en la pantalla. La verdad es que son géneros distintos. Cuando escribí Hipotermia, uno siempre tienes como tics privados, ¿no? Cosas secretas que son el juego real de escribir el libro. Y la regla de oro para escribir ese libro era que no pudieras hacer una película de ese libro, que no hubiera modo, que fuera esa cosa de la intimidad de la que hablamos, que el discurso fuera tan interior que no hubiera modo de representarlo visualmente. Este libro es menos radical en ese sentido, pero yo creo que son géneros distintos y que además la contaminación de unos a otros no es del todo saludable. Yo no tengo nada contra la televisión, al contrario, soy adicto, ¿no? Veo televisión y me gusta muchísimo, pero creo que la literatura es otra cosa, ¿no? Anterior a la televisión, y que si se hace de alguno de tus libros una historia, el resultado va a ser distinto de lo que tú estabas haciendo. A mí me interesa la televisión en tanto fenómeno cultural y como televidente idiota, que es lo que somos todos al final, ¿no? Además de periodistas, televidentes idiotas. Pero no pienso en términos de que esto fuera pasable al lenguaje visual. Es completamente distinto. Otra cosa que hago para vivir es escribir películas. Y es tan distante de la realidad como de la realidad literaria como trabajar, como hacer libros, ¿no? Son cosas completamente distintas y en las que se dicen cosas distintas. Entonces, no, para mí no, de ninguna manera es una tentación eso, e incluso me produciría cierta angustia saber que a un productor le interesó mi libro, ¿no? Pensaría que me estoy equivocando en algo si la historia es contable visualmente. Además de estos libros de los que hemos hablado, te has desempeñado como editor del Fondo de Cultura Económica y de Letras Libres. ¿De qué manera se complementan estas dos actividades? Hablabas también hace rato de tu labor como crítico literario. Pues para poder escribir primero tienes que comer. De esa manera se complementan, ¿no? No se complementan de ninguna otra. O sea, no. No, sí, bueno, editar libros no es muy, se parece más a trabajar en un banco. No, pero sí hay una especie como de espejo constante, ¿no? O sea, de estar leyendo lo que escriben los otros y de alguna manera eso te lleva a un análisis de lo que tú escribes. ¿Eso no te sucede? No, porque sucede en territorios distintos. Bueno, cuando menos yo escribo en una especie de trance, y en espacios muy específicos de lugar y de tiempo. Bueno, conocieron el estudio. Bueno, y también tengo tiempos muy específicos en los que escribo. Entonces, no, investigo mucho para escribir los libros, pero eso es algo que hago ya en mi casa o en unas horas en el estudio. Entonces, creo que no hay una retroalimentación real. Trabajar en una redacción es distinto que editar libros, porque una redacción es una especie de trinchera desde la que se ve el mundo, ¿no? Entre una trinchera y una atalaya, y ahí estás, ¿no? Atacando, dando y recibiendo constantemente. Las revistas son
por tradición combativas y peleoneras. Entonces, aunque estén ultra institucionalizadas, como es el caso de Letras Libres, sigue siendo una batalla diaria contra la realidad de ser una revista. Entonces eso puede ser, en todo caso, contraproducente, ¿no? Porque estarías mezclando la gimnasia con la magnesia. Se parecen, pero se escriben distinto. Álvaro, tú ya no estás en Letras Libres, ya abandonaste un trabajo fijo una vez más para dedicarte a escribir, y sin embargo, Octavio te tiene una pregunta sobre tu estancia en Letras Libres. Sí, bueno, en relación como crítico literario y ex colaborador de Letras Libres, ¿qué opinión merece el supuesto diccionario crítico de Christopher Domínguez Michel? Yo creo que se ha generado en torno a ese libro una polémica un poco de aire, que está compuesta un poco de aire. Tengo para responder esto, con esto que decía al principio, de que las cartas siempre tienen que estar en la mesa, ¿no? Christopher es un amigo mío, es muy, muy amigo mío. Somos amigos muy queridos desde hace mucho tiempo. Entonces mi respuesta naturalmente va a ser parcial. Pero bueno, el libro dice en el prólogo de 20 maneras distintas que es un diccionario personal de la literatura y que no tiene la intención de ser canónico. Creo que más bien una ala poco atendida por ese diccionario de la literatura mexicana sobrereaccionó sin haberlo leído, ¿no? Y bueno, no había que leer todo el libro, no se puede forzar a un escritor a leer un libro, por supuesto, ¿no? Pero eso era irónico, ustedes se tenían que reír. Pero el hecho de que no hayan leído ni el prólogo del libro dice que pues, en realidad merecían ser excluidos, ¿no? Ahora, pues, yo soy amigo de Christopher, no sé, ¿no? A mí me parece un libro interesante, yo lo conocí desde que estaba en formación, el libro, y me parecía que todos los críticos mexicanos, de los que voy a hacer una lista a continuación, Christopher Domínguez, fin de la lista, tendrían que tener un diccionario personal, ¿no? Tal vez el problema es una deficiencia del medio, ¿no? Que queda en los pequeños hombros de Christopher y en un solo barrio de todo este país infinito, la responsabilidad de hacer toda la crítica de la literatura, cuando deberíamos de tener un crítico por barrio, ¿no? Un crítico que escriba libros. Por supuesto que hay muchos reseñistas, pero terminan no entregando sus textos. Un fenómeno, por cierto, que no se repite en la academia, ¿no? En la academia hay una crítica formal, seria, y que produce libros constantemente. Sí, mi pregunta es si en un país en donde muchos libros no alcanzan a llegar a un público amplio, ¿no te molesta escribir solo para un grupo específico de intelectuales o pseudointelectuales? ¿O todo está bien mientras te dé de comer? No te da de comer. No. Es decir, de la literatura viven solamente 2 o 3 escritores en México, en el planeta 20 o 30, ¿no? Y no, a mí no me importa. Si puedo seguir escribiendo, que es lo que hago, no me da lo mismo. Esto es ya una cosa casi enferma, pero si empezara a vender mucho, digamos una cantidad considerable, también pensaría que me estoy equivocando. Lo cual ya es una vil perversión, y no creo que lo pensara una vez que empezaran a llegar los Exacto. cheques. Pero no me importa, es un trabajo minoritario, siempre lo ha sido, ¿no? Y los lectores no son intelectuales y pseudointelectuales, ¿no? A fin, si eres un escritor de narrativa, más o menos en el espectro en el que yo estoy, pues a lo mejor conoces a muchos de tus lectores, ¿no? Además de tus amigos, que como yo son pseudointelectuales. Y la verdad es que el lector común sí existe en México, y eso también lo aprendí como editor de revistas y de libros en el Fondo de Cultura Económica. Es decir, hay gente que el domingo va a la librería, compra un libro y lo lee. Visto desde el lado profesional y muy cínicamente, pues es un misterio eso, ¿no? ¿Cómo es que si el sistema completo se encargó de impedir que fuéramos un país de lectores, haya gente que es capaz de todavía los domingos ir a las librerías? Pero sucede, ¿no? Los lectores comunes están ahí, además están por todo el país, ¿no? Si vas en Semana Santa a una de las megalibrerías de Miguel Ángel de Quevedo, es conmovedor la bola de gente de provincia que hay, ¿no? Las colas son de 1 o 2 horas, porque la gente viene de Tabasco o de Tijuana
a comprar material de lectura para los siguientes 6 meses. Eso es algo que respeto muchísimo, ¿no? Pero no importa que sea minoritario. Cuando hablaste de los registros que tiene la gente, para ti, ¿qué tanto es una utilidad, una herramienta este registro o una deformación para escribir? Bueno, en primer lugar depende de qué tipo de escritor seas. De joven yo era un escritor muy programático, ¿no? Tenía una idea muy clara de lo que era la literatura y cómo cumplir con ese programa personal, cómo ser un buen pseudointelectual, cómo todas esas cosas, cómo quedar bien. Cada vez me importa menos eso, porque mientras he ido escribiendo un libro, que es una cosa casi de epopeya, ¿no? Es un hermano tonto con el que vives 3 años, una novela, vas como soltándote y vas aprendiendo, y ahora creo que más bien son tus cicatrices las que escriben por ti. Probablemente cuando tengas 60 años esté ya en una media en la que esa maquinaria de registros que terminan afectando la forma en que escribes, esté como en una medianía, ¿no? Ahorita estoy en un periodo muy alocado en el que creo que bueno, el alocamiento de un escritor pues, no es mucho, ¿no? Porque estás ahí solo en tu estudio todo el día como idiota, pero bueno. Estoy en un periodo en el que estoy dejando correr esas fuerzas, ¿no? Es decir, solo contar, ¿no? Solo permitir que ese lado del que hablamos antes de la biografía cuente un poco por ti, ¿no? Dejar que, insisto, que las cicatrices cuenten las historias. Pero también es una reacción a una juventud de escritor muy apretado, ¿no? Es el clásico que se descoca a los 40 años. Más o menos así. ¿Entendí la pregunta? Llegamos a la pregunta final de Facultad de Diálogo. Si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana en cualquier personaje de la historia de la literatura, ¿quién sería y por qué? Nunca he sabido responder esa pregunta porque soy una persona muy fría. En una redacción en la que trabajé me decían el refrigerador. El refrigerador. Sí, la verdad es que nunca he tenido una relación así personal con los libros. No, nunca. Es decir, me gusta presenciar episodios históricos a través de la literatura. Hay momentos de la historia que me encantan, ¿no? Me gustan mucho los piratas, me gustan los soldados romanos, me gusta la historia militar, pero nunca me he identificado con un escritor ni personaje. Pero te digo que soy una persona que no tiene ni inconsciente, ni super yo, ni nada de eso. Entonces, creo que si hubiera nacido con todos esos elementos, podría ya trazar una mitología sobre mí mismo y decir, no, como soy Leo y tengo inconsciente, y en realidad lo que quiero es acostarme con mi mamá, soy tal. No, pero la verdad es que no tengo ninguno de esos elementos. Hay personajes que me gustan, pero no me identificaría con uno. De niño jugaba a ser Miguel Strogoff. Si eso ayuda. Bueno, cuando era niño y leía a Julio Verne, jugaba, después de leer, jugaba a ser Miguel Strogoff. Es un gran personaje. O era, a lo mejor ya si lo leo ahorita no me gusta tanto. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Facultad de Diálogo. Gracias a ti. Qué rico platicar contigo. Gracias a nuestro público aquí en la Carlos Chávez y por supuesto a quienes nos ven por TV UNAM. Hasta la próxima.